Un saludo de tu amigo el pediatra. En el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el estreñimiento en los niños. Que así péguense bien a la pantalla que vamos hoy a hablar del estreñimiento en los niños. El estreñimiento en niños es algo que preocupa mucho a los padres y genera mucha ansiedad. El patrón defecatorio normal varía según la edad, especialmente por debajo de los niños de 4 años. Si bien se considera que la medida de posiciones de un recién nacido es de 4 a 6 al día, existen amplias oscilaciones en función de cada niño, siendo generalmente menor en los niños que toman fórmula. Los alimentados con lactancia materna pueden realizar deposiciones líquidas tras cada toma, o sea, pueden hacer a veces de 10 a 12 deposiciones en un día. Por el contrario, también pueden tener una frecuencia de deposiciones muy baja, realizando deposiciones incluso de 3 a 5 al día, pero de consistencia blanda y que no se acompañen de fuertes defecatorios. Ambos no deben considerarse como anormales y no ser catalogados erróneamente como diarrea o estreñimiento. Cuando nosotros definimos qué es estreñimiento en un niño, existen unos llamados criterios que son los criterios de Roma y con esto logramos definir nosotros los médicos cuándo es estreñimiento. En lactantes y niños menores de 4 años, la presencia durante al menos en un mes de 2 o más de las siguientes características: 2 o menos defecaciones por semana, al menos un episodio a la semana de incontinencia fecal o expulsión involuntaria de heces después de adquirir hábitos higiénicos. Historia de retención fecal excesiva, historia de defecaciones dolorosas o expulsión de heces duras, presencia de una gran masa fecal en el recto, historia de heces grandes que incluso pueden obstruir el inodoro. En niños mayores de 4 años y adolescentes, la presencia de 2 o más de las deposiciones y criterios de al menos una vez por semana, durante un periodo mínimo de 2 meses previos al diagnóstico, en un niño con edad mayor de 4 años. Menos de 3 deposiciones a la semana, al menos un episodio de incontinencia fecal por semana. Existencia de posturas o actitudes retentivas para evitar la defecación dolorosa, heces de gran diámetro en el recto o palpables a nivel abdominal y deposiciones excesivamente voluminosas que obstruyen el inodoro. La definición del estreñimiento funcional se establece entre 2 o 6 criterios que describan la frecuencia de las heces, la consistencia, el tamaño, la incontinencia fecal, la retención involuntaria de las heces. Los síntomas deben presentarse durante al menos un mes. Por lo general, se suele a veces confundir el estreñimiento con un trastorno funcional que es la disquesia del lactante. Esto es un trastorno funcional que se manifiesta en lactantes menores de 6 meses, sanos, de forma de episodios de gran esfuerzo, o sea, lloran y pujan por episodios de 10 minutos y cesan por el paso de las heces, que suelen ser líquidas o blandas. Se debe al fallo en la coordinación entre el aumento entre la presión intraabdominal y la relajación de la musculatura del suelo pélvico. Su evolución natural es hacia la resolución de forma espontánea una vez que el lactante aprende a realizar correctamente ambas actividades, por lo tanto no hay que preocuparse. Esto suele pasar en un periodo aproximadamente de 4 a 8 semanas. El tratamiento consiste, por supuesto, en tranquilizarlos a ustedes, dándoles que esto es una función de naturaleza benigna, no produce ningún trastorno ni problema. Hay que evitar las estimulaciones rectales, la manipulación del esfínter anal, que puede entorpecer el necesario aprendizaje de producir sensaciones artificiales o nocivas, o incluso condicionar a que el niño espere la estimulación para poder defecar. No son necesarios tampoco el uso de laxantes en los niños, que así tenganlo bien en cuenta y no le tengan miedo a esto. ¿Cuándo hay que preocuparse? ¿Cuáles serían los signos de alarma que son sugestivos de estreñimiento orgánico, que es cuando se debe realmente a una enfermedad? Emisión de meconio pasado más de 48 horas, o sea, esta deposición negra que ya suelen hacer los recién nacidos. El inicio del estreñimiento al nacimiento, heces acintadas en menores de 1 año, vómitos biliosos en niños que ya tienen el estreñimiento como tal, alteraciones a la exploración física, esto lo vemos en la consulta de crecimiento y desarrollo, o sea, fallo de Medro, que es cuando el niño no está creciendo bien en su peso y su talla,
distensión abdominal persistente, alteraciones en la columna, en la espalda y en la región anal, como una fosa sacra con pelo, agenesia sacra, ano anterior, alteraciones neurológicas como es la ausencia del reflejo cremastérico. Eso nosotros lo examinamos cuando estamos examinando los testículos de los niños, es un reflejo que buscamos. La pérdida de la fuerza en las extremidades inferiores, anomalías al tacto rectal, o sea, en la polla rectal. Esto solamente se hace en casos bien específicos. Masa fecal abdominal con ausencia de heces al tacto rectal y salida de borbotones de heces líquidas con aire al retirar el dedo cuando estamos haciendo el tacto rectal. Pero como les dije, el tacto rectal solamente lo hacemos en situaciones específicas, ¿no? Suele pasar que los niños que sufren de estreñimiento tienen temor para la defecación por un bloqueo voluntario. Se va a producir una retención del material fecal. Esto va a producir que se produzca una distensión rectal, o sea, en la última porción del recto. Se va a producir una compactación del material fecal con deshidratación porque el organismo mismo le empieza a sacar agua a las heces fecales. Se va a producir un fecaloma, o sea, una masa grande de deposición. Cuando pase por el recto, esto va a generar una fisura, por lo que va a generar dolor y va a entrar en este círculo vicioso de lo mismo, de dolor, temor para defecar, retención fecal, distensión abdominal y compactación y deshidratación por el mismo fecaloma. De lo que era un problema orgánico se va a producir en un problema. Factores son favorecedores para la aparición del estreñimiento o en qué momentos de la vida puede aparecer el estreñimiento. Inicio de alimentación con fórmula lactante, una dieta pobre en fibra, pobre aporte de líquidos, exceso de lácteos en la dieta, ayuno prolongado, enfermedades interrecurrentes, cuando se produce la fiebre, inmovilidad en los pacientes que están hospitalizados y cuando inician la escolaridad. También puede aparecer en la ingesta pobre en fibras. ¿Cuáles serían los indicadores de que realmente el niño está preparado para controlar sus esfínteres? Existen factores madurativos, como es el caso de la capacidad para ir caminando al cuarto del baño, estabilidad para mantenerse sentado en el retrete, capacidad para mantenerse seco durante varias horas, capacidad para ponerse y quitarse la ropa, capacidad de obedecer una orden verbal de 2 pasos, o sea, lenguaje receptivo, capacidad de comunicar la necesidad de usar el retrete, lenguaje expresivo, darse cuenta de los escapes, llamar la atención sobre su pañal sucio, distinguir verbalmente la orina de las heces. Las capacidades conductuales son cuando tiene capacidad para imitar las conductas, o sea, nos imita a nosotros, capacidad para colocar las cosas en su sitio, decir no para demostrar independencia, manifestar interés para aprender el control de esfínter, deseo de agradar, deseo de independencia sobre el control de sus funciones de eliminación y disminución de la frecuencia de conductas de oposición y luchas de poder. La capacidad también para poder hacer sus evacuaciones y la capacidad para ir naturalmente él al retrete y defecar, ¿no? Estos serían los signos que nos dicen cuando el niño está realmente preparado para controlar sus esfínteres. Es importante no forzar a los niños porque esto puede generar estreñimiento. Sí es súper importante en la alimentación de los niños para evitar el estreñimiento. ¿Cuáles son las recomendaciones para aumentar el ingesto de fibra en los niños? Sería ofrecer a su hijo alimentos ricos en fibra a lo largo del día y no hacerlo solamente 1 o 2 comidas. Ofrecer frutas frescas con piel, ciruelas, peras. Utilice cereales ricos en fibra, en papilla o cereales integrales como arroz integral para las comidas, harina integral para los bizcochos o el pan casero. Elija pan integral moreno, al menos con algo de salvado, para acompañar las comidas, desayunos, bocadillos, merienda. Prepare guisos con verduras, de legumbres como crema de verduras, de lentejas, judías, cocidos, garbanzos. Estos son realmente los alimentos que más ayudan, en especial al estreñimiento, que son las llamadas menestras. Poner en las comidas principales ensalada con abundante lechuga verde u otras verduras frescas. Puede añadir semillas de sésamo, ajonjolí, semillitas de calabaza, al menos una vez al día. Existen tentempiés ricos en fibra, algunos como barritas de fruta, con galletas
con higo, manzanas. Otros tentempiezas saludable ricos en fibras, con uvas, pasas, orejones, tomate cherry, zanahoria cruda. Cuando compre alimentos que son preparados, elija alimentos que tengan un alto contenido en fibra, ¿no? Porque esto va a evitar de que el niño se estreña. Estos elementos son súper importantes en la nutrición de los niños, pero también son importantes para evitar el estreñimiento de los niños, ¿no? Existe una relación de alimentos que van a favorecer que el niño no se estreñe. Todas las personas implicadas en el proceso deben mantener siempre las mismas pautas de adaptación. La postura adecuada para defecar son los pies del niño, deben mantenerse apoyados para facilitar la prensa abdominal. Para que ellos deben emplearse váteres sólidos y rígidos con una base grande para que el niño pueda apoyarse sin riesgo de que pierda el equilibrio y pueda asustarse. Adaptadores del váter, o sea del inodoro, evitando la posición de nalgas hundidas y proporcionando un apoyo para los pies. En lugar, siempre evitar los baños sucios, desagradables que pudieran asustar al niño, siendo utilizados los protectores desechables para inodoro o los váteres portátiles. Se debe aprovechar momentos del día donde el niño va a defecar mejor, que es el reflejo ortocólico, que es cuando el niño se acaba de levantar. Es un reflejo que se activa por pasar de la posición de horizontal a vertical. Se activa este reflejo, el niño logra evacuar con facilidad. Y también está el reflejo gastrocólico, que es cuando acabamos de ingerir algún alimento. Eso lo podemos hacer en horarios después del desayuno, almuerzo y cena. Solamente se va a sentar al niño por periodos cortos de 10 minutos. Periodos largos ocasionan intranquilidad y rechazo, y es conveniente acostumbrar al niño a horarios específicos del día. Es importante realizar actividad física que no sea una actividad física intensa y hacer un refuerzo positivo. O sea, se debe elogiar los intentos y logros, pero que no sean de manera excesiva, ya que podría inducir a preocupación en el niño si hubieran fallos, ¿no? No conviene reñir si se produce algún escape, ni tampoco mostrar un exceso de preocupación ante ellos, ¿no? Hay que observar a los niños cuando se muestran intranquilos y entonces llevarlos para que defequen. Evitar también el uso excesivo de lácteos. La cantidad de leche de vaca en la dieta no debe superar los 500-700 mililitros al día según la edad, y dicha cantidad es suficiente para asegurarse el aporte de líquido. La cantidad total se debe contabilizar todos los productos lácteos como el queso, yogur, mantequilla, ¿no? Y también favorecer la ingesta de líquido. Las recomendaciones aceptadas para la prevención del estreñimiento en la época del lactante incluye la lactancia materna, el inicio de hábitos dietéticos cuando inicia la alimentación complementaria y evitar el uso rutinario de medidas tales como la estimulación fecal, microenemas o supositorios, ya que el niño se puede habituar a esto y no lo va a ayudar para defecar, ¿no? Sí, ya saben cuáles son las pautas para que nuestros niños no sufran de estreñimiento. Siempre es importante en la dieta el aporte de fibra, ya que esto va a evitar que el bolo fecal, o sea, siempre esté blando, y también fomentar la ingesta de líquidos adecuados, ¿no? Y nada, como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal, hagan sus comentarios, preguntan, recuerden darle like acá donde está la campanita, y nos vemos en otro video. Y recuerden suscribirse a mi canal. Y muchas gracias por acompañarme. Gracias.